Buenas noches. Hoy hablaremos sobre potencial eléctrico. Para hablar de potencial eléctrico, primero debemos aclarar cuál es la diferencia de potencial y potencial eléctrico. Cuando se coloca una carga de prueba Q0 en un campo eléctrico E producido por alguna distribución de carga fuente, la fuerza eléctrica que actúa sobre ella es Q0, que es nuestra carga, por E, por el campo. La fuerza Q0 es conservativa, ya que la fuerza entre cargas descrita por la ley de Coulomb es conservativa. Cuando se traslada la carga de prueba por algún agente externo en el campo, el trabajo consumido por el campo en la carga es igual al trabajo invertido por el agente externo que origina el desplazamiento, pero con signo negativo. Esto es semejante a lo que se presenta cuando se levanta un objeto con masa en un campo gravitacional. El trabajo invertido por el agente externo es igual a mgh y el trabajo consumido por la fuerza gravitacional es menos mgh. Cuando hablamos sobre una posición conocida de la carga de prueba en el campo, el sistema carga-campo tiene un potencial U relativa a la configuración del sistema definida como U igual a 0. Al dividir la energía potencial entre la carga de prueba se obtiene una cantidad física que depende solo de la distribución de carga fuente y tiene un valor en cada uno de los puntos de un campo eléctrico. Esta cantidad se conoce como potencial eléctrico o simplemente B. Lo podemos definir con nuestra fórmula número 1. Nuestro potencial eléctrico es igual a la energía potencial entre la carga, ya que la energía potencial es una cantidad escalar. El potencial eléctrico también es una cantidad escalar. El potencial delta V es igual a voltaje en un punto B menos voltaje en un punto A entre los puntos A y B de un campo eléctrico se debe como el cambio en energía potencial en el sistema al mover una carga de prueba Q0 entre los puntos dividido entre la carga de prueba, como podemos ver en nuestra ecuación número 2. Delta V es igual a delta U sobre Q0. Esto es igual a menos la integral del punto A al punto B de nuestro campo eléctrico por el vector ds. Al igual que en el caso de la energía potencial, solo las diferencias en el potencial eléctrico tienen significado. Una vez que conocemos la diferencia entre potencial eléctrico y potencial podemos hablar sobre las diferencias de potencial en un campo eléctrico uniforme. Las ecuaciones mostradas anteriormente son válidas en todos los campos eléctricos, sean uniformes o variables, pero estas ecuaciones se simplifican si el campo es uniforme. Imagine un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo del eje negativo. Al calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, y estos separados por una distancia s, demos con nuestra siguiente fórmula, la fórmula que finalmente nos dice que delta B finalmente es menos la integral del punto A al punto B de E por ds. Como E es constante, podemos retirarla de la integral. Esto nos conduce a nuestra siguiente ecuación, que finalmente nos indica que el diferencial de B es igual a menos el campo por la distancia entre los puntos. El signo negativo indica que el potencial eléctrico en el punto B es inferior al del punto A, es decir, el voltaje en el punto B es menor al voltaje en el punto A. Las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en dirección en que disminuye el potencial eléctrico. Un campo eléctrico realiza un trabajo en una carga positiva cuando ésta se mueve en dirección del campo eléctrico. Esto es similar al trabajo que realiza un campo gravitacional en un objeto en caída. Si una carga de prueba positiva en reposo es liberada en este campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica dada por la carga por el campo, en la dirección del campo. En consecuencia, se acelerará hacia abajo adquiriendo energía cinética. Conforme esta partícula con carga adquiere energía cinética, el sistema carga-campo pierde una cantidad igual de energía potencial. Esto debido a la conservación de la energía mecánica en un sistema aislado. Por el otro lado, si un sistema formado por una carga negativa y un campo eléctrico adquiere energía potencial eléctrica cuando la carga se mueve en la dirección del campo,
Esta partícula con carga que se mueve entre dos puntos A y B en un campo eléctrico uniforme, en cual el vector S no es paralelo a las líneas de campo, lo podemos expresar de esta manera. El diferencial de voltaje queda el vector del campo negativo por el vector del S, donde una vez más se retira S de la integral, ya que es una constante. El cambio de energía potencial de un sistema del sistema carga-campo es de esta manera. El cambio de energía potencial es igual a la carga por el producto del campo por la distancia. Gracias a esto podemos concluir que todos los puntos en un plano perpendicular a un campo eléctrico uniforme tienen el mismo potencial eléctrico. Ahora hablaremos del potencial eléctrico y energía potencial a causa de dos cargas puntuales. Ya sabemos que una carga puntual positiva Q produce un campo eléctrico que está dirigido radialmente alejándose de la carga. Para determinar el potencial eléctrico en un punto ubicado a una distancia r de la carga, en cualquier punto en el espacio, el campo eléctrico a causa de la carga puntual es conocido gracias a la ley de Coulomb. Ya que la magnitud del vector unitario de r es 1, el producto punto del vector unitario de r por el diferencial de s será igual a ds coseno de u, donde u es el ángulo entre el vector unitario y el diferencial de s. Además, ds coseno de u es la proyección de ds sobre el vector unitario de r. Debido a eso, ds coseno de u es igual al diferencial de r. Es decir, cualquier desplazamiento ds a lo largo de la trayectoria del punto A hacia el punto B produce un cambio de r en la magnitud del vector unitario de r, el vector de posición del punto en relación de la carga que crea el campo. Con estas sustituciones, la expresión de la diferencia de potencial se convierte en esta fórmula, que finalmente queda expresada como el voltaje en B menos el voltaje en A es igual a K por Q por 1 entre R de B menos 1 entre RA. Ahora hablaremos de la obtención del valor del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. El campo eléctrico E y el potencial eléctrico B están relacionados para calcular el valor del campo eléctrico en una región específica si el potencial eléctrico se conoce. Expresamos la diferencia de potencial de B entre dos puntos separados en una distancia de S como dB es igual a menos E producto de ds. Si el campo eléctrico tiene una sola componente en X, en ese caso el producto punto de E por ds será igual a EX de X. Por tanto nos quedará expresado como EX es igual a menos dB entre dx, siendo dB la derivada del voltaje respecto a X. Ahora hablaremos del potencial eléctrico debido a distribuciones de cargas continuas. Existen dos maneras de calcular el potencial eléctrico debido a una distribución de carga continua. Si se conoce la distribución de carga, considere el potencial debido a un elemento de carga dq pequeño y trate este elemento como una carga puntual. El potencial eléctrico dB en algún punto P debido al elemento de carga dq se define como dB es igual a KE por dq sobre R, donde R es la distancia desde el elemento de carga al punto P. Para tener el potencial total en el punto P, integre la ecuación a fin de incluir las contribuciones a todos los elementos de la distribución de carga, ya que cada elemento está por lo general a una distancia diferente del punto P y K es constante. Podemos expresar nuestra ecuación como voltaje es igual a KE por la integral de dq sobre R. Finalmente hablaremos del potencial eléctrico a causa de un conductor con carga. Sabemos que cuando un conductor sólido en equilibrio tiene una carga neta, la carga se encuentra en la parte externa de la superficie del conductor. Además, que el campo eléctrico justo en el exterior del conductor es perpendicular a la superficie y que el campo en el interior es igual a 0. Cada punto de la superficie de un conductor cargado en equilibrio tiene el mismo potencial eléctrico. Examinando dos puntos A y B sobre la superficie de un conductor con carga,
tenemos una trayectoria superficial que conecta estos puntos. El campo eléctrico siempre es perpendicular al desplazamiento de S. Por tanto, E por producto punto ds es igual a 0. Con este resultado concluimos que la diferencia de potencial entre A y B necesariamente es igual a 0. La expresamos con nuestra fórmula. Voltaje en B menos el voltaje en A es igual a menos la integral del campo producto del diferencial de S. Esto es igual a 0. Como la superficie en cualquier conductor con carga en equilibrio electrostático es una superficie equipotencial. Además, ya que el campo eléctrico es igual a 0 en el interior del conductor, el potencial eléctrico es constante en cualquier punto en el interior del conductor y en la superficie es equivalente a su valor. Gracias por su atención.